Muy buen- Muy buenas tardes a todos, doctores. Sean todos cordialmente bienvenidos. Les saludo, soy la doctora Idalia Rocha, presidenta de AMEDLA, Asociación Médica Dental Latinoamericana, y todo el equipo que está presente con nosotros esta tarde. Disculpas, por favorcito, he tenido fallas de conexión. Es por ello que ahora estoy a oscuras con ustedes, pero abrazándolos desde México a cada uno de todos ustedes y esperando que se encuentren muy bien, a todos los doctores y colegas de Latinoamérica, de todo México y también de Estados Unidos que ya nos siguen y se conectan con nosotros. Eh, Doctores, pues esta transmisión es la invitación para todos ustedes y también para Ahmed Lausa, que estamos haciendo estas transmisiones en su doblaje para que los doctores de estos países y de estos estados de Estados Unidos también nos acompañen en cada webinar. Y bueno, a todos ustedes, estimados colegas, recuerden que les damos las gracias por estar siempre conectados con esta asociación. Los licenciados, médicos, enfermería, los doctores en odontología y todos los profesionales de la salud en general, así como a cada una de todas las personas de otras áreas que han estado con nosotros año con año y mes con mes y que se conectan en esta plataforma que estamos usando para realizar nuestras transmisiones con los doctores que nos hacen ese enorme favor de compartir sus conocimientos para cada uno de todos nosotros. Recuerden que les expresamos algunas palabras de gratitud y de éxito para todos ustedes a través de nuestra página de Amedla en Facebook, de las plataformas con las que nosotros vamos compartiendo a cada uno de ustedes la invitación de estos webinars, que es a través de la página de Amedla oficial, del grupo de Amedla, también de Amedla Publicidad, Amedla USA con la página web, en la página web también de Amedla, que es Amedla Oficial, y los invitamos a que por favor nos sigan en cada una de estas aplicaciones y de estas redes sociales, así como en Twitch, que es esta la que utilizamos para nuestras transmisiones en vivo. Asimismo, también que nos sigan por TikTok para que vean también el seguimiento de los doctores que nos acompañan en pues en la práctica en general día con día, y también a través de lo que es el Instagram. Doctores, por favor, no olviden de seguirnos dándole un clic aquí a Sígueme en Twitch y en la página de Amedla para que ustedes sean los primeros en saber la invitación de cuando va a haber un evento o los webinars que transmitimos para todos ustedes con mucho gusto. Y les deseamos que este año sea en verdad de mucho éxito para cada uno de todos ustedes y pues quienes han tenido algunas decesos que nos han llegado, algunos comentarios de colegas, pues de verdad deseamos de corazón que todo esto se supere lo más rápido posible, y el reconocimiento y gratitud para cada uno de ustedes por su constante apoyo, participación y confianza en nuestra misión de compartir conocimientos y crecer juntos, doctores, como una comunidad comprometida con la excelencia y la vocación de servicio para que cada uno de todos ustedes pues dé lo mejor día con día para todos sus pacientes, doctores. Pues bueno, les deseamos que también nos sigan en esta plataforma, en Discord más bien, para que ustedes se puedan registrar y también solicitudes que tengan dudas se les puedan resolver de la mejor manera y lo más rápido posible. Que también los invitamos a que se afilien a Medla. Hay afiliaciones VIP y afiliación básica. No es costoso, doctores, es algo módico para todos ustedes. Además, se les proporciona su constancia con valor curricular y su constancia de asistencia en cada participación y evento que tenemos. Entonces, los invitamos para que ese valor curricular sea de utilidad para todos ustedes, que es ante la SEP, para que ustedes también tengan puntaje para sus certificaciones. Recuerden que también les hacemos llegar las certificaciones para que ustedes puedan también exentar algunos exámenes o puedan, dependiendo también su currículum, como lo vayan avanzando. Por eso es muy indispensable que todo lo que ustedes realicen tenga valor curricular para que con ello ustedes puedan avanzar y completar lo que se requiere para poderse certificar.
Esas invitaciones de la certificación, recuerden que nosotros también se las hacemos llegar para que ustedes se puedan registrar e inscribir y puedan tener rápidamente ese servicio de éxito para que sean doctores certificados. Ahora bien, esta tarde vamos a realizar un webinar con la doctora que nos hace el enorme favor de darnos el tema de rotatorios continuos y recíprocamente en endodoncia. Es la doctora Stephanie Fuentes, que es cirujano dentista y especialista en endodoncia. Doctores, pues sin más por el momento, los dejamos para iniciar el currículum de la doctora a continuación. A continuación, la trayectoria de la cirujano dentista Stephanie Fuentes. Estudió la licenciatura en cirujano dentista del 2009 a 2012 en la Universidad Latinoamericana ULA Norte. Estudió el posgrado de endodoncia en 2018 en la Universidad Latinoamericana ULA Norte. Estudió la maestría en ciencia odontológicas en Universidad Latinoamericana ULA Norte. Cuenta con certificación sobre reanimación cardiopulmonar. Participación en conferencias sobre materiales dentales e instrumental. Cuenta con entrenamiento odontopediátrico. Participó en conferencias sobre implantes dentales avalado por la UNAM. Cuenta con certificación como auxiliar de contador avalado por la SEP. Cuenta con certificado de Congreso de Endodoncia avalado por la Asociación Mexicana de Endodoncias. Cuenta con certificado de curso de microscopía en endodoncia realizado por la Sedena. Cuenta con certificado de curso de instrumentación rotatoria avalado por Universidad Latinoamericana. Instituto de la Salud del Estado de México, Departamento Dental. Ha trabajado en consultorio dental satélite, trabajo en colaboración. Ha trabajado en Sonrimex Polanco, Sonrimex Santa Mónica y Atizapán como dentista encargado y especialista. Ha trabajado como especialista en endodoncia del Centro Odontológico LAFU. Ha trabajado como maestra de rehabilitación bucal del Grupo Ibero Soler. Ha trabajado como maestra en endodoncia y periodoncia del Grupo Ibero Soler. Démosle una calurosa bienvenida. Bueno, entonces empezamos con lo que es esta plática. Agradezco a Grupo Amedla por proporcionarme esta oportunidad de darles esta plática. Es muy importante en la endodoncia, sobre todo porque vamos avanzando conforme a la tecnología y la tecnología, pues obviamente no nos espera. La tecnología cada vez va siendo, pues se va actualizando con el paso del tiempo y nosotros tenemos que irnos actualizando con ella para poder realizar mejores tratamientos, ¿no? Y darles un éxito y sobre todo saber la secuencia de cada instrumento y de cada diente, ¿no? Porque no todos los dientes son iguales y obviamente hay que saber específicamente para qué instrumentos usar en cada diente. Y esto lo vamos a hablar posteriormente porque, sobre todo como endodoncistas, cuando uno va empezando en la especialidad, lo que es la especialidad, creemos que todos los instrumentos son para todos los casos y no es así. No es así y no tienen las mismas especificaciones y a veces ni siquiera leemos el manual del mismo proveedor para saber que ese instrumento no se usa en determinadas situaciones. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita, porque este tipo de instrumentos a veces el que no leamos instrucciones a veces es perjudicial al momento de tratar a un paciente, ¿no? Y luego no sabemos el por qué pasan ciertas situaciones, ¿no? Y creemos que es el que no tenemos el conocimiento. No es eso, simplemente es que no sabemos leer instrucciones. Y muchas veces es así. Entonces, vamos a empezar primeramente. Bueno, primeramente me doy a conocer. Soy la doctora Stephanie Danae Fuentes Carmona. Soy cirujano dentista, egresado de la Universidad Latinoamericana Campus Norte y con un posgrado en endodoncia, también de la Universidad Latinoamérica Campus Norte. Y también tengo una maestría en ciencias de la salud de lo que es ciencias odontológicas, perdón, ciencias odontológicas de la Universidad Latinoamericana también, ¿no?
Obviamente todo mi estudio lo llevé ahí, ¿por qué? Precisamente porque pues me dieron la facilidad de que pudiera llevar ambas, bueno, terminé la carrera y me dieron la opción de llevar tanto el posgrado como la maestría en ese momento y me dio la oportunidad, ¿por qué no? Si ya estamos aquí, pues vamos a, pues, a llevar ya todo de la mano, ¿no? El paquete completo. Entonces, tuve lo que es participación en cursos de la Sedena de microscopía, participaciones en conferencias odontológicas de instrumentos rotatorios ProTaper Next, lo que fue una exhibición de lo que fue los instrumentos ProTaper Next, reconocimiento por parte de Cybronendo por la instrumentación rotatorias de K3, XF y TFA, lo que fueron los de los primeros rotatorios, yo creo que los que más se empezaron a usar, o de los que ya fueron de la modalidad de las primeras, segundas generaciones. Entonces, pues prácticamente pues nos vienen encaminados a este tipo de conferencias, ¿no? Entre otras conferencias que han sido con con la Asociación Americana de Endodoncia, también tuvimos el gusto de estar ahí presentes también en alguna situación, entre otros que no puedo meterlos en esta lista porque son muchísimos y la verdad es, ¿para qué me voy en esto, no? Pues sí, tenemos muy poco tiempo. Entonces, una de las frases principales que yo puedo manejar para este tema es que lo que nos dice Albert Einstein, ¿no? Que hay que simplificar las cosas lo tanto como sea posible, pero no más. ¿Y por qué decimos que esta frase va adecuada a este tipo de este tipo de situaciones? ¿Por qué? Porque, como les decía, odontólogos, protecistas, endodoncistas, periodoncistas, todas las ramas de la odontología van a buscar, o no nada más de la odontología, de toda la rama de la salud, van a buscar actualizarse de manera que le generen más comodidad, sobre todo lo que es más comodidad al paciente y sobre todo lo que es más simplicidad en lo que es de acuerdo a a los tratamientos, ¿no? Y obviamente lo que buscamos es que, permítanme tantito, una disculpa, perdón. Entonces, como decía anteriormente, entonces vamos a buscar cosas que nos simplifiquen el trabajo, pero no queremos, no nos vamos a ir de la mano simplemente con el que ya nos simplifiquen el trabajo, ya nos van a hacer todo. Y no va a ser así, porque si no tenemos las bases, ¿cómo queremos llegar a hacer cosas más extensas? Entonces, como les decía, nos vamos innovando, van apareciendo aparatos odontológicos que nos permiten facilidad, comodidad, sobre todo mejorar los tiempos y el estrés, ¿no? Entonces van apareciendo, obviamente, instrumentos rotatorios, van apareciendo lo que son los microscopios, avances de microscopios, van apareciendo también mecanismos que nos permiten, tanto en radiografías, no hablando de radiografías periapicales, sino hablando de radiografías, en panorámicas o radiografías un poquito más milimetradas para poder diagnosticar si tenemos más conductos, si esos conductos están tapados, si está habiendo alguna anomalía dentro de lo que es principalmente un diente, que por ejemplo nosotros podemos encontrar a lo mejor cuatro conductos ahí y encontramos un radix en la parte posterior y no lo vemos precisamente en una radiografía. El paciente obviamente presenta molestias en un determinado momento y nosotros decimos, bueno, pues es que el diente está correctamente obturado, la conicidad del conducto está correcta, pues ¿qué está pasando, no? Y entonces cuando tenemos este tipo de aparatos, estas innovaciones que nos van permitiendo dar un mejor diagnóstico, ¿no? Y obviamente evitar que lleguemos a una consecuencia o una secuencia que no queremos, ¿no? Que es una extracción o llegamos ya al que tengamos que decir al paciente, es que te tengo que extraer el diente y tenemos que llegar a un implante dental, ¿no? Entonces, todos estos tipos de innovaciones van mejorando. Ahora, el hecho de que innovemos no quiere decir, es que nos vamos a casar con un sistema. Yo creo que la mayoría de los endodoncistas pasa el que nos vamos llenando de cajitas o nos vamos llenando de instrumental. ¿Por qué? Porque, como les decía, no todos los sistemas se adecuan a una sola cosa. Obviamente hay que buscar qué sistema se adecua mejor a lo que nosotros proporcionamos, a nosotros queremos proporcionar en ese momento o ese tipo de diente, ¿no?
Entonces tenemos que al principio, vamos a empezar con un poco de historia para empezar a entender cómo es que surge esto. No me voy a adentrar mucho, va a ser la verdad muy generalizado con lo de la historia. ¿Por qué? Porque no me quiero meter tanto en esto, ¿no? Nada más es como nada más saber una pequeña porción de por qué las cosas van innovándose, por qué va generándose tecnología, o por qué simplemente nos vamos, llegaron hasta ese punto, ¿no? Entonces, el principio empezó con lo que fue Edward Maynard en 1938 y Edward Maynard se le ocurrió que en ese entonces lo más fácil era, había dolor, pues ocurrían estos odontólogos clandestinos, ¿no? Que estaban en las ferias y lo que más se generaba era la extracción dental, ¿no? Entonces, Edward Maynard, precisamente para evitar este tipo de situaciones, se le ocurrió hacer un instrumento que pudiera entrar a los conductos de manera que pudieran sustraer lo que era la cámara pulpar, ¿no? O el tejido pulpar como tal. Entonces, por medio de un muelle de un reloj, sacó este muelle del reloj y obviamente como tiene una forma de espiral, pues obviamente era para él como si fuera un tiranervios. Y este pequeño instrumento lo colocaban dentro del conducto y no hacía la función de limpieza, pero pues podía hacer, retirar parte de lo que era el tejido pulpar. Si lo retiraba en su totalidad, no pasaba. Si el caso fue una tercera parte del conducto o lo que era la parte cervical del conducto y todo lo demás se quedaba abajo, entonces era como, era el inicio, pero no completamente tenían éxito favorable, ¿no? Entonces, pues realmente no era una solución tan viable, pero en ese momento, pues para él fue una innovación, ¿no? Como decíamos. Y después tuvimos en 1947 a Edwin Truman en el que dijo, pues está muy bien tu instrumento, pero pues a lo mejor los movimientos o lo que estás utilizando para anclarlo, pues no está siendo lo suficiente para poder hacer ese procedimiento, ¿no? Y hay que buscar un motor para poder hacer este tipo de procedimientos. ¿Que lo ingenió? No. Nada más lo dio a conocer que necesitaba un tipo de motor, pero no originó nada nuevo hasta entonces, ¿no? Que posteriormente se fue modificando todo esto. Y entonces llegamos que hasta el final, pero ya hablamos aproximadamente de 2006 en adelante, entra el doctor Helbert Schilber. Y el doctor Helbert Schilber era podría decirse como el padre de la endodoncia moderna, no como tal, pero sí el que entró como tratados de evolución de la endodoncia con respecto a los rotatorios. ¿Por qué? Porque del doctor Helbert Schilber decía que todo conducto tenía que tener una conformación y una limpieza para poder garantizar que el tratamiento fuera exitoso. Y desde ahí, obviamente, pues desde este estipulado, pues todos los instrumentales que se fueron realizando tenían que seguir este tratado, ¿no? Este tratado del doctor Helbert Schilber. ¿Para qué? Para que pues se pudiera tener pues los buenos resultados, ¿no? Y entonces posteriormente, les digo, van ingeniándose nuevos tratados, nuevas cosas, y entran lo que es en 1899 William Rollins antes del doctor Helbert, porque esto fue antes de él, y dice William H. Rollins, bueno, yo ya dimos a estipular en 1978 que se debe tener un motor, yo tengo un material completamente metálico que pudiera hacer este tipo de procedimientos, ¿no? Y entonces, pero no era una garantía de que pudiera, pues, conformar un conducto como tal, ¿no? Ay, perdón, ya me estoy adelantando, perdón. No tenía la garantía que él pudiera, establecer esto como tal, pero solamente decía, bueno, ya tengo, una patente, ya tengo un metal que pudiera servir como para ingresar al conducto, ya tengo una idea de cómo debe de entrar, o sea, qué conformación debe tener. ¿Por qué? Porque obviamente, pues este doctor buscaba de alguna manera, este,
estos principios, ¿no? No del todo, porque pues según ellos, para ellos era el de nada más retirar la pulpa, ¿no? En ese entonces, 1899, nada más era el propósito era retirar pulpa, no era ensanchar conductos, ¿no? Entonces él buscaba primero esto y obviamente un sistema rotatorio que pudiera entrar, ingresar y que lo hiciera fácilmente, ¿no? Y entonces, posteriormente a esto, ocurren lo que son los precursores de los instrumentos rotatorios. Empieza este instrumento que hacía un giro de 360 grados. ¿Por qué hacía este giro de 360 grados? No quiere decir que el mango hacía este giro, sino que esta era una aguja, y esta misma aguja lo que hacía era hacer ese giro de 360 grados, pero no tenía estrías, era completamente lisa y nada más la punta era totalmente cortante, que eso era, yo creo que una situación que no, pues no debía pasar, ¿no? Y sobre todo también teníamos la situación que, pues obviamente, pues como era totalmente lisa, pues no, el retirar era muy significativo, ¿no? Porque era literalmente una aguja. Entonces, la única especificación que tenía por dentro del conducto es que pues, manejaba una cantidad de revoluciones por minuto, aproximadamente de 100 revoluciones por minuto, y que ese movimiento, pues lo único que hacía era licuar todo el tejido pulpar, pero realmente no retiraba nada, o sea, realmente era moverlo, retirarlo de lo que es las paredes del conducto y ya no. Entonces, realmente mucho cambio no hizo. Ahora, hablamos de que a lo mejor el único cambio que hizo fue que los mismos innovadores se dieron cuenta de que el movimiento que estaban utilizando era incorrecto, que a lo mejor el motor era el que también no estaba teniendo la velocidad correcta, porque 100 revoluciones por minuto era pues esencialmente, a lo mejor no muy rápido, pero sí demasiado rápido para introducirlo dentro de un conducto, ¿no? Y que a lo mejor también el instrumento pues no era tampoco el adecuado porque tampoco tenía las características para la remoción, ¿no? Como tal. Y también, muchas de las veces ocurrió que muchos de ellos optaron por, este, sí hicieron innovaciones, pero realmente pasaba esto, ¿no? Que instrumento que parecía nuevo, instrumento que se usaba, antes de utilizar en pacientes, y obviamente ocurría que como el instrumento no tenía la forma del conducto, por ejemplo, pasaba que por ejemplo, un conducto curvo y metíamos estos instrumentos rectos, pasaba que habían o desviaciones del conducto precisamente por la velocidad o porque el instrumento era completamente recto y no se flexionaba o porque había algún tipo de perforación también, o sea, porque si ocurría una falsa vía, pues obviamente también podía ocurrir una perforación también del conducto, ¿no? O también la fractura del instrumento, ¿no? Porque obviamente, pues, como les decía, ocurría una velocidad que no era la correcta. Obviamente había tensión del instrumento porque el instrumento no tenía la flexibilidad y le generábamos tensión sobre el instrumento, pues, ¿qué ocurría dentro de un conducto? Pues se fracturaba el instrumento y a ver, retirar un instrumento de ese calibre dentro de un conducto, pues era completamente imposible. Entraron otros precursores, les digo, ya después de este instrumento empezaron a ver que los movimientos no eran los correctos, que que el instrumento como tal tampoco estaba proporcionando pues esa limpieza, les digo, nada más estaba licuando el conducto, pero no hacía la remoción del mismo. Y entonces en 1928 WH sacó lo que es el endocursor con Triangle. Este fue diseñado completamente para endodoncia, no se podía utilizar para otro tipo de procedimientos y hacía una combinación de movimiento vertical y rotacional. Ahora, vamos, los movimientos eran los correctos. Movimiento vertical, movimiento rotacional, son movimientos correctos que a lo mejor hubieran permitido hacer una conformación o limpieza correcta. Aquí había otros problemas. Los otros problemas eran esto. El motor seguía sin ser el adecuado. El instrumento como tal que ellos manejaban para este tipo de aparatología
Era totalmente rígido, no era un instrumento que pudiera tener flexibilidad, era totalmente rígido. Y obviamente pues la punta no era inactiva, era una punta activa que cortante, ¿no? Y como les digo, ocurren estos, y sobre todo si es un instrumento que hace vaivén aproximadamente de 1 a 3 milímetros, que hace ese tipo de vaivén vertical, pues ¿qué va a ocurrir? Pues obviamente vamos a terminar perforando el conducto, ¿no? Generando una falsa vía, porque por la fuerza que está generando dentro del conducto. Aparte de que es una tensión tremendísima dentro de un conducto, ¿por qué? Porque le estamos generando fuerzas extremas que pueden, precisamente como les digo, si una punta es cortante y luego metemos una fuerza muy, muy fuerte dentro de ese mismo conducto, pues vamos a terminar perforando, ¿no? O generando una vía que no era. Y obviamente, pues, ah, un tantito que se va la luz. Bueno, entonces, regresando acá, entonces, como les decía, pues se generaban todo este tipo de situaciones precisamente porque los materiales no eran los adecuados, los materiales no proporcionaban ese tipo de facilidad, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando, ¿no? Aprovecho precisamente para decir que, como les decía anteriormente, todos los instrumentos de innovación, pues obviamente empiezan por, pues, prueba y error, y esta era una prueba y obviamente, pues, fue un error, porque los resultados que se tuvo con este procedimiento, pues, no eran los que se necesitaban, ¿no? Posteriormente entraron instrumentos, les digo, son instrumentos que pues obviamente no los usé en su momento, porque cuando salieron esos instrumentos, pues obviamente, fueron instrumentos que a lo mejor, muchos de los que están son baby boomers o que fueron de los 80s, a lo mejor llegaron a conocer y que llegaron a utilizar como prueba, pero ya después de lo que fue el 2000 para adelante, pues muchos de esos instrumentos pues se dieron a descartar, ¿no? Porque precisamente porque no se usaron, no eran útiles. Y entonces entró este sistema, el GPR, que es ajá, de Malin, y eran unos instrumentos que eran totalmente igual, rígidos, anchos, sí ya tenían estrías, pero eran estrías como cuando estamos utilizando la perforadora para hacer hoyos y colocar taquetes, colocar tornillos en la pared, o sea, era completamente un diseño que no tenía nada que ver con endodoncia. Yo creo que más bien la idea de estos fabricantes de este tipo de instrumentos era, yo creo que más bien, creían que el conducto era como una pared que es completamente un concepto inequívoco. Y sobre todo, este tipo de instrumentos, pues no tenían ni un motor, no tenían dónde ajustarse, ni siquiera tenían una especificación de velocidad ni nada, simplemente era así como que instrumentos que sacaron precisamente porque pensaron que las estrellas podían remover todo eso del conducto sin pensar sin pensar en que podían conformar, sin pensar que podían entrar en cualquier lado, porque aparentemente anteriormente pues se tenía la idea de que pues, nada más se podía hacer endodoncia en conductos rectos, ¿no? Y que los conductos curvos pues era algo completamente imposible que se remitieran a una exodoncia, ¿no? Entonces no existía esas posibilidades, no había. En ese entonces eran los conos de plata, se utilizaban muchas de esas situaciones que también eran instrumentos de sellado completamente que tampoco iban a generar un éxito dentro de un conducto. Entonces, o sea, como les decía, es fallo y error y pues estos iban también a ser error, ¿no? Y entonces ocurre que estos instrumentos llegaron al mercado, se volvieron muy populares porque eran instrumentos rotatorios, eran diseños nuevos de instrumentos rotatorios. Y muchas de las personas que decían en años 80, años 70, llegaron a comprarlos y los utilizaban dentro del conducto. ¿Y qué ocurría? Precisamente por la rigidez y porque no tenían un torque, no tenían torque ni una especificación y se colocaban en la pieza de baja, pues la pieza de baja es completamente rápida. La pieza de baja tiene una velocidad muy, muy grande y uno no le puede medir la velocidad como tal, ¿no? Nada más maneja lo que es el pedal y pues, la velocidad que maneja, ¿no? Y uno le va bajando, pero pues uno no tiene
no le puede manejar un nivel, ¿no? Como tal. Entonces, pues no había un torque, no había una velocidad y ocurría que al momento de colocarlos en el conducto, pues estos instrumentos se fracturaban dentro del conducto. Y otra vez, ¿cómo se quedaban atorados dentro del conducto? Se empezaban a enroscar adentro del conducto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta tienen esta forma como pues de tornillo, como de taladro, como si fueran los de las piezas del taladro. Y pues obviamente pues lo que iban a hacer es, pues no iban a hacer limpieza, ¿no? Iban a más bien a quedar, se quedan dentro de cualquier lugar. Yo creo que si los hubiéramos utilizado dentro de una pared una pared de concreto y queremos hacer un hoyo así de chiquitito, pues a lo mejor ahí sí iban a funcionar. Incluso el pedazo de ahí del instrumento se iba a quedar totalmente ahí adentro del cemento, ¿no? Y cómo no iba a suceder dentro de un conducto si no tenía las propiedades que debía tener. Y entonces posteriormente, pues ya después de falla y error, falla y error, falla y error constantemente de estos instrumentos, pues se llegó a la idea de que obviamente pues es como una lista, ¿no? Y nosotros vamos creando una lista así, progresivamente de, bueno, otra vez, ya vimos que pues el motor se tiene que cambiar, ¿no? Pues el motor, pero el motor todavía no había como tal una innovación en ese momento, ¿no? Todo iba dentro de lo que era el instrumento como tal, ¿no? Em, ya vimos que pues el motor no da. Hay que buscar un motor que dé las especificaciones, ¿no? Hay que buscar pues un instrumento que sea totalmente flexible, un material que sea totalmente flexible, que nos permita entrar en conductos que están curvos o incluso en conductos rectos, pero que permitan hacer limpieza y permitan retirar todo esto del conducto, ¿no? Todo el tejido que ya fue infectado, que se fue deteriorando con el paso del tiempo, porque obviamente pues ya hubo un impacto sobre él, ¿no? Este, hay que buscar que ese mismo instrumento, pues no cree accidentes, ¿no? Que es los que les comentaba posteriormente. Hay que buscar que también ese instrumento genere una conicidad para que esa conicidad, para que pueda ingresar el material, ¿no? Porque ya desde entonces ya se tenía conocimiento posteriormente de pues lo que era la gutapercha, ¿no? Y obviamente pues hay que buscar un diseño que nos permita hacer ese retiro sin que se vaya a quedar adentro del instrumento, ¿no? Y pues y obviamente pues las técnicas para utilizarlos, ¿por qué? Porque como les decía, una cosa es tenerlo mejor, podemos tener el mejor el radiovisógrafo, podemos tener el mejor microscopio, podemos tener incluso, vamos por algo más básico, podemos tener el, el mejor sistema de resinas, pero si no sabemos manejarlas, pues obviamente pues no vamos a tener los resultados que queremos, ¿no? Y obviamente, pues como les digo, no es un tornillo como el que metemos a la pared, o sea, es un que le hacemos presión y va creando una vía, ¿no? Este es más bien ir adecuándose a la vía que ya está y obviamente conformando esa vía para que tenga el ensanchamiento posible y obviamente pues el material entre de manera más fácilmente sin que vayan a ocurrir accidentes posteriormente. Y entonces posteriormente entra en no en los años 80 cuando todo, o sea, ya se dio a conocer en los laboratorios de no el material. Se dio a conocer como tal el material del níquel titanio, no como material para odontología, ni para endodoncia, ni para ortodoncia. En ese entonces se conocía como un material que querían innovar para utilizarlo en los casquillos de lo que eran para las balas de los submarinos. Y posteriormente hubo una persona que en ese entonces empezó a hacer varios tamaños o varios diseños de este mismo níquel titanio y se dio cuenta que pues podían ser útiles para otro tipo de cosas, ¿no? Y esta persona
en vez de, obviamente sí se utilizó para lo que lo tenían proporcionado en la naval, pero este señor empezó a hacerlo para varias propiedades y se dio cuenta que podían utilizarlo en odontología, pues, sobre todo porque estaba en el área de odontología de la naval, ¿no? Entonces, pues ellos hacían ciertas investigaciones y de alguna manera, pues, dijo así como que, ay, tomo prestado esto y préstamelo porque siento que me va a servir, ¿no? Y entonces fue lo que pasó con él, que utilizó estos instrumentos pues de la manera para sus fines, ¿no? De investigación. Y posteriormente se dio cuenta que podía utilizarse en cierta proporción para alambres de ortodoncia y en cierta proporción para hacer estrías o hacerlo, meterlo a estos aparatos que hacen tornillos y proporcionar que tuvieran esas estrías que pudieran hacer esa función dentro de la endodoncia también. Este níquel titanio como tal, pues obviamente, como les decía, o sea, fue un descubrimiento como tal. Y primero empezó también porque, primero descubrieron lo que fue el níquel como tal. Les digo, el níquel lo iban a utilizar para lo que eran los casquillos de las balas de los submarinos. Y posteriormente ese níquel se combinó con el titanio. Y al momento de combinarlo se dieron cuenta de que generaba cierta elasticidad. Y obviamente ya esa elasticidad ya permitía precisamente el ya contemplar lo que eran los conductos curvos, ¿no? O entrar a otro tipo de estructuras dentro de los conductos que fueran más fácil, precisamente conformarlos, ¿no? Y obviamente entrar en caminos sinuosos, ¿no? Precisamente como les decía, conductos curvos, conductos obliterados, conductos que no tuvieran fácil alcance. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaban muy estrechos y como precisamente porque estaban muy estrechos, pues obviamente pues el instrumento si era completamente rígido, pues no iba a entrar totalmente en ese conducto, ¿no? Entonces precisamente se buscaba esa elasticidad para que en esos conductos demasiado estrechos y demasiado curvos se tuviera la facilidad de entrar en estos, ¿no? Y obviamente, como eran de titanio, el titanio tiene una propiedad muy peculiar que permite que se hagan cortes, ¿no? Y que los cortes sean totalmente finos por el tipo de material que es, mientras que el níquel lo que permitía era esta elasticidad, ¿no? De los instrumentos, ¿no? Más que nada. Y progresivamente todos los instrumentos, no hablando de rotatorios, sino hablando ya de instrumentos manuales, todos se empezaron a hacer de estos materiales, de este material de níquel titanio, precisamente para que no hubieran incidentes posteriormente. Entonces se dan cuenta que posteriormente empezamos de falla y error. Ahora entramos de falla y medio error, pero ahí va caminando poquito a poquito. Y obviamente, como les digo, empezaron a ver más instrumentos, nos vamos llenando, les decía, nos vamos llenando más de cajitas, más de instrumental. ¿Por qué? Porque ahora, este, ya digo, ya uno dice, bueno, tengo los instrumentos manuales de de níquel titanio, tengo los instrumentos rotatorios de níquel titanio. Entonces ya no puedes tener nada más de uno solo, ¿no? Porque obviamente pues te vas atrasando. Y entonces otro de los desafíos de estos diseños de los instrumentos rotatorios, porque ya tenía un diseño completamente en los manuales de que era completamente triangular, lo que son los instrumentos manuales K o incluso los Flexofile, que son completamente, tienen misma estructura, y obviamente pues se buscaba que tuvieran en los instrumentos rotatorios esa misma característica. Y entramos en lo que es la masa de metal. ¿Por qué es importante la masa de metal dentro de dentro de este diseño de instrumentos? ¿Por qué? Por dos situaciones. La masa de metal habla de que al momento de hacer el corte transversal, nosotros vemos que completamente vemos un diseño como ¿no? Que vemos aquí en esta parte de acá. Déjenme poner lo que es la pluma, que se va a quedar ahí. Y nosotros decimos, este diseño que es tan ancho, que es tan aparatoso, vamos a ponerlo en un ejemplo así para que se entienda.
Este diseño es como si metiéramos al, espero que no se vea mal, espero, me disculpo por así por cualquier cosa. Es como si quisiéramos meter en un bochito un señor que pesa aproximadamente más de 130 kilos. Obviamente la masa es completamente muy, muy, muy grande y obviamente pues el bochito lo va a resentir, ¿no? Y obviamente pues la persona que está dentro del bochito también lo va a resentir. Entonces esto pasaba con estos diseños que eran completamente muy anchos y que tenían mucha masa de metal, que al momento de meterlos al conducto, al momento de que giraba el sistema rotatorio, pues qué limpieza hacía si estaba completamente pegado a los conductos, ¿no? Absolutamente ninguna limpieza, ¿no? Porque ninguno de estos puntos, yo ahorita voy a explicar por qué son importantes estos puntos, ninguno de estos puntos pegaba directamente en los conductos como debía de ser. Y entonces, ¿qué ocurría? Si de por sí, cuando nosotros utilizamos instrumentos rotatorios o manuales, se tiene la idea de que aproximadamente un conducto se limpió en un 70%. Imagínense con una estructura completamente así. Yo creo que se debe haber limpiado menos del 30, aproximadamente el 30% o un poquito menos de eso, del conducto. Entonces se buscaba que el diseño, obviamente de esto pasaron a esto y obviamente pasaron a esto. Que si se dan cuenta, este diseño de acá, el segundo, es muy parecido al diseño de que si hacemos un corte transversal de la lima manual, es muy parecido, son muy, muy parecidos los diseños. Y entonces, esa fue una de las especificaciones que se buscaba en un rotatorio, que precisamente no ocupara mucha masa dentro del conducto. ¿Por qué? Porque vamos a tener intenciones posteriormente. Si no se buscaba que fuera un poquito más compacto, y ahorita voy a explicar por qué. Entonces llegó posteriormente, bueno, ya tenemos una masa más compacta y esa masa compacta, como va a ser más compacta y nuestro instrumento, ahora, pongamos en claro, como nuestra masa es más compacta y nuestro instrumento va a ocupar menos espacio, ahí vamos a tener otra idea. Y como está hecho de níquel titanio, obviamente va a tener mejor elasticidad dentro del conducto. ¿Y qué quiere decir? Que va a tener más profundidad dentro del conducto y va a entrar mejor dentro del conducto sin ninguna obstrucción de ningún lado. Ahora, ahí, por eso les daba la idea de la persona gorda, ¿no? Por eso era importante que estas conformaciones de los cortes fueran siendo más compactas y no más anchas, porque precisamente se buscaba la elasticidad de estos instrumentos, que se pudieran hacer más elásticos dentro de un conducto, ¿no? Y posteriormente ocurre que ahora dicen, bueno, ya la masa ya está, y ahora entramos a lo que es la superficie radial. La superficie radial son estos puntos, estos vértices que tenemos de estos lados. Y estos vértices, ¿por qué eran importantes? Como les digo, estos vértices son los que, vamos a poner otro ejemplo, como en las licuadoras, ¿no? Si se dan cuenta, las puntas donde están de la licuadora, pues son los que ejercen el corte adentro para que se pueda triturar jitomate, todo lo que le metemos a la licuadora, ¿no? Como tal, ¿no? Si estos no son lo suficientemente, si son muchos, pues obviamente, pues o sea, lo único que va a ocurrir es que, pues, nada más va a estar ahí girando, pero no va a generar el corte que necesitamos, ¿no? Y entonces por eso también se intentaron que la superficie real nada más fueran tres. Ahorita voy a explicar por qué nada más tres, por qué no, porque estas demás no estaban siendo, una opción para las personas que empezaron a innovar estos instrumentos, ¿no? Ya estos ya iban a conformar lo que es el corte y la flexibilidad del instrumento. Ya tenemos dos principios que se buscaban dentro del instrumento, ¿no? Ahora, las áreas de escape. Las áreas de escape son estas, donde no tocan la superficie radial. Ay, mi dibujo medio feo, perdón. Y estas superficies de escape, ¿por qué? ¿Por qué se buscaba precisamente que fuera más compacta la masa de metal y para generar estas áreas de escape? Porque estas áreas de escape permitían que todo el barrillo dentinario, que obviamente se desalojaba de las paredes,
pues todo este barrillo dentinario no se fuera a lo que era el ápice, sino que se fuera yendo hacia arriba, porque obviamente el movimiento que hace el movimiento de rotación es, les digo, es como la licuadora. ¿Se dan cuenta? No todo lo deja, no lo deja abajo, se va como que subiendo, ¿no? Y obviamente todo ese barrillo dentinario iba hacia afuera en vez de quedarse adentro. Entonces, por eso se generaban estas áreas de escape tan grandes para que precisamente pudiera retirarse el barrillo dentinario con facilidad y no se quedara en la superficie. En cambio, que si utilizamos este diseño, pues estas áreas de escape son muy pequeñas y obviamente pues ahí se llega a quedar todo el barrillo dentinario en la porción inferior, ¿no? Fuera de todo la técnica que nosotros fuéramos a utilizar, ¿no? Posteriormente para este procedimiento. Y posteriormente, bueno, ya se buscó diseño, ya se buscó un tipo de material que se usa. Ahora, ya vamos a buscar con para que se pueda hacer el corte, para que queden totalmente limpios. Ahora vamos a buscar que ese conducto tenga el ancho suficiente para que podamos garantizar que está completamente limpio. Y para que todo por ejemplo, lo que era el principio de irrigación, pues se pudiera completar de manera eficaz, ¿no? Y entonces empezamos con que todos los instrumentos manuales empezaron con una conicidad de 0.2, todos los instrumentos manuales. Entonces, obviamente, en un rotatorio se buscaba, pues imagínense, si de por sí al momento de hacer una instrumentación manual no queda del todo cónico, queda pues una cosa como un poquito ovalada, no queda totalmente cónico. Entonces se buscaba esa conicidad para que precisamente todo lo de los lados del conducto pues quedara totalmente limpio, ¿no? Y se buscó darle conicidades a los instrumentos. Y esos instrumentos, obviamente como los instrumentos manuales, también se les buscó darles a esas conicidades colores para precisamente especificar que tenían diferente tamaño, ¿no? Y empezaban desde 0.4, 0.6 y 0.8. Aquí la diferencia es que el instrumento rotatorio empezaba de un 0.7, por ejemplo, tenemos instrumento, vamos a hacer una idea, un ProTaper, ¿no? Un ProTaper empieza desde un 25, desde la punta, punto 20, 25, conocida de una lima 25 a 0.7, que es la mitad, entre medio de estos dos, ¿no? Y posteriormente se va subiendo la conicidad de ese instrumento por 0.7 por tramo de ese mismo instrumento. Por ejemplo, la punta del instrumento está en 0.7, lo que es el tercio medio de este instrumento ya estaba en punto 39 y posteriormente pues se iban añadiendo otros 0.7 a lo que es el extremo cervical del instrumento, ¿no? Y obviamente, hasta ahí los fabricantes tenían una idea de la conicidad de los instrumentos. Posteriormente fueron habiendo más, todavía conicidades más intermedias, más tamaños, más colores de los instrumentos, ¿no? Pero realmente se buscaba eso, ¿no? Que pudieran conformar. ¿Cuánto va a estar un instrumento rotatorio de su conicidad en cada instrumento? Depende. La mayoría de los instrumentos llegan a punto, la conicidad que llegan en la mayoría de los instrumentos rotatorios, sean reciprocantes, sean convencionales, de punto 7 de punto 7 a 0.8 de una conicidad de lo más ancho que puedan llegar, no más. Ahora, elementos esenciales fundamentalmente para la instrumentación rotatoria, creo que tenemos que tener en cuenta que fundamentalmente debe ser tener un buen protocolo de irrigación. Y esto lo voy a explicar posteriormente por qué es importante un buen control del procedimiento de irrigación, porque podemos evitarnos muchos accidentes, ¿no? Menos susceptibles a fracturas, como les decía anteriormente, todos los instrumentos, en cuanto entró la generación de níquel-titanio, empezaron a tener mejor flexibilidad, más no se tenía la garantía de que no se puedan a fracturar. Y esto es muy esencial, ¿por qué? Porque porque todo instrumento, toda aleación llega a tener
un desgaste con el paso del tiempo, o simplemente no un desgaste por por el paso del tiempo, ¿no? Hablamos también de que a lo mejor le estamos ejerciendo mucha fuerza en un instrumento y pues podemos llegar a quebrar. Es como si nosotros agarráramos un palito de paleta y empezamos a ejercerle fuerza en una parte, en la parte de arriba del palito de paleta, pues obviamente va a llegar un momento en que el palito de paleta no va a aguantar la presión y se va a empezar a quebrar a la mitad, ¿no? Y es totalmente, pasa con los instrumentos rotatorios. No es que creemos, no que es que los introduzcamos dentro del conducto y hagan magia directamente, ¿no? Obviamente, pues hay que permitirles el espacio para que hagan su limpieza y no someterlos a estrés para que precisamente no pasen estos accidentes, ¿no? Provisión de un torque para mantener la rotación, y esto es importante. Yo creo que el torque es el principal auxiliar para para saber si estamos dejando completamente limpio y conformado un conducto, ¿no? Si no se tiene un torque adecuado no tenemos el torque adecuado, no manejamos el torque que nos está especificando el fabricante, desde ahí estamos mal. Desde ahí estamos mal y desde ahí estamos proporcionando, les digo, proporcionando fuerzas excesivas en un instrumento que no tiene la garantía de que nos pueda garantizar ese tipo de fuerza, ¿no? Y entonces las características de cada rotatorio, bueno, como les decía, níquel, titanio, esto ya lo vimos, y obviamente vamos a entrar ya directamente a las diferencias, ¿no? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué ciertos casos se utilizan y en ciertos casos no? Entonces, empezamos con rotación continua, son los que conocemos, son los que son de estrías, totalmente, continuas, y la rotación lo hace completamente continua, y rotación reciprocante, que ahorita vamos a ver por qué las diferencias de cada uno y por qué deben de usarse en diferentes situaciones, ¿no? O cómo es que los debemos de usar. Perdón, estoy acá, yo me piqué otro botón. Ahí está. Y bueno, ya, como les decía, vamos adecuándonos a la historia, envolviéndonos como debería de ser. Ya hay instrumentos que nos pueden garantizar un éxito dentro del tratamiento. Ahora los motores, como les decía, motores no innovaron porque realmente al principio de los instrumentos se dieron cuenta que realmente el motor, pues no lo quisieron ver así, no quisieron ver que el motor también tenía que ver parte de cómo conformar un conducto, ¿no? Pero pues, se fueron primeramente a los instrumentos creyendo que todos los motores podían adecuarse igual. No era así. Entonces, la velocidad constante debía ser sin oscilación. Y entonces empezó este sistema de Novak de TCM Endo. Y este sistema decía un principio que todos los motores deben de tener. Y es muy cierto que todos los motores de endodoncia deben de manejarse a una baja velocidad. Pero como les decía, entre más baja velocidad tengamos en instrumento rotatorio, vamos a garantizar el éxito y que la conformación de ese conducto va a quedar totalmente bien. No forzar los instrumentos. Tampoco, eso también es esencial con el motor. Si forzamos nosotros instrumentos, ¿qué va a pasar? El cabezal de nuestro motor tiene tiene dentro un pequeño motor, el cabezal, nada más en la parte de cabezal. Tenemos un pequeño motor y ese pequeño motor tiene pequeños, obviamente va a tener sus engranes también. ¿Y qué va a ocurrir si nosotros le generamos fuerza a algo que estamos sometiendo a esa cabezal que tiene ese motor? Ese motor se va a empezar a desgastar con el paso del tiempo y si queremos que ese motor nos durara a lo mejor más de 5 años, nos va a durar mucho menos de 5 años. Entonces tampoco hay que someter a fuerzas los instrumentos porque también podemos dañar el cabezal del motor. Provee un control automático de torque medido en newtons. ¿Y ahí por qué se mide en newtons? Porque ese tipo de velocidad garantizaba que de alguna manera que el torque fuera adecuado. Ahora, los primeros motores de endodoncia
eran neumáticos. Y el problema de que fueran completamente neumáticos es que manejaban solo un tipo de movimiento. Y al manejar un solo tipo de movimiento pasaba esto, que si el instrumento no, a muchos les pasó esto, que creían que que el ser neumático podían ingresarlo dentro de los conductos sin necesidad de ampliar el conducto primeramente antes, ¿no? O hacer o permearlo antes de introducir un rotatorio. ¿Y qué ocurría? Pues se fracturaba el instrumento y se quedaba allá adentro. Entonces, fueron innovándose, obviamente, de neumáticos a, obviamente, que fueran un poquito más manuales, ¿no? Y que pudieran ser un poquito más manejables las medidas del motor. Y entonces, pues como les decía, entramos a velocidades, posteriormente se originó el torque, y el torque es muy importante porque es la fuerza de torsión relacionada, es la fuerza de torsión del instrumento. Ya al momento que nosotros hacemos girar un instrumento rotatorio, ya se generó un torque a fuerzas, porque ya movió un engranaje, como les decía, ya movió un engranaje dentro del motor. Y obviamente, pues como les digo, o sea, la nomenclatura en newtons para la aplicación de la misma. Ahora, que digan, es que un instrumento rotatorio, que es un instrumento rotatorio, que es reciprocante, como es reciprocante, no genera torque. Es completamente incorrecto. El instrumento rotatorio, ya al momento de hacer un movimiento, el primer movimiento que es ahora, el primer movimiento que hace al girar ya está generando un torque. Entonces, no podemos decir que un instrumento reciprocante no lo va a hacer. Sí genera un torque, no, obviamente no igual que el instrumento rotatorio convencional, precisamente porque tiene otras funciones y obviamente, pues, se va a buscar otro tipo de situaciones con estos instrumentos, ¿no? Entonces, recomendaciones para un rotatorio: mantener la dirección y la secuencia de los instrumentos. La dirección y la secuencia de los instrumentos es muy importante. ¿Por qué? Porque si nos, y esto también es en los manuales, ¿no? Y tenemos que tener en claro que si nosotros nos saltamos un instrumento, podemos causar que un instrumento se rompa adentro del conducto. ¿Por qué? Porque no está completamente permeable a lo que nosotros estamos manejando, ¿no? Obviamente el mismo conducto nos va a pedir que mantengamos una secuencia, eh, que va a haber muchas diferencias. ¿Por qué? Porque el reciprocante pues no se maneja igual. Abundante irrigación, y esto no nada más es en rotatorios convencionales, es en rotatorios reciprocantes. Rotatorio convencional y rotatorio reciprocante es abundante irrigación. ¿Y por qué? Porque aunque digamos que un reciprocante no se queda atorado por el giro que hace, por el giro que hace, que se llama así reciprocante, para ayudar a salvar el conducto, no quiere decir que no se vaya a quedar atorado. Si nosotros lo mantenemos completamente seco el conducto, aunque nosotros hagamos el giro para salvar el conducto, de todas maneras, si está seco, se va a quedar atorado, se va a quedar atornillado dentro del conducto. Entonces, en cualquiera de los dos casos tiene que ser abundante irrigación. ¿Cuánta irrigación? En ambos casos, para un solo conducto debemos utilizar por lo menos tenemos que tener un frasco completamente de 15 mililitros. 15 mililitros, y esos 15 mililitros para un solo conducto. Entonces, para un solo conducto, 15 mililitros, vamos a hacer cuentas de, pues, de cuántos mililitros necesitamos para por ejemplo, para un molar, ¿no? Que son aproximadamente 3 a 4 conductos, dependiendo de lo que nos encontremos, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Control de la presión manual. Y esto lo vamos a ver posteriormente, porque estos efectos se generan dentro del conducto, y creo que ya fuimos explicando poco a poco. Factor de fatiga cíclica, y esto va a ocurrir con ambos casos. Como les decía, el hecho de que no queramos hacer que un instrumento funcione para
más de 7 casos, ¿no? Si, por ejemplo, lo que es un convencional nos va a servir para 5 o 6 pacientes, no queramos ya manejarlo por unos 7 si vemos que ya está suficientemente desgastado, ¿no? Igual con un instrumento reciprocante, ¿no? Que a lo mejor no va a ocurrir, con un instrumento reciprocante creo que menos debe ocurrir esto, ¿no? Porque los mismos fabricantes nos los dicen. El uso del instrumento dentro del conducto de 5 a 10 segundos debe ser esencial y ahorita voy a explicar por qué en ambos casos debe de ser así. Nunca exceder más la presión y avanzar más de 2 milímetros. Ahora, me voy a tener aquí para no irme más rápido. Voy a explicar, yo creo que el primero el proceso convencional y luego el proceso este, reciprocante. El convencional, primero tenemos que permear el conducto y primero hacer la patente del conducto primero con instrumentos manuales de 10 de 10, número 10. Y ya que hacemos la patente del instrumento, obviamente vamos a buscar que el instrumento no vaya a llegar totalmente a longitud, porque precisamente para no dañar el conducto, no dañar el ápice. Y posteriormente vamos a hacer un movimiento de vaivén o de picoteo con el instrumento de rotación convencional. ¿Cuánto? 5 a 10 segundos, no más. ¿Cuántas veces? A lo mejor 2, 3 veces dentro del conducto, con bastante irrigación, bastante. Ponemos 1, 2, 3 veces y que se cumplan de 5 a 10 segundos de ese instrumento y retiramos. A lo mejor ese sí podemos colocarlo un poquito más de un tercio medio, ¿no? Para que se vaya conformando el conducto. ¿Por qué? Porque es un poquito más rígido, ¿no? Y no con la seguridad de colocarlo así completamente con presión, ¿no? Como, o sea, ligeramente, picoteos completamente ligeros. Y el reciprocante pasa lo siguiente, el reciprocante se le llama lima única, y es lima única, y se le llama lima única porque solo se puede utilizar en un diente, no en más dientes. O sea, no podemos utilizar un instrumento reciprocante, porque nada más, ese instrumento reciprocante en más dientes, como lo es un convencional. En un solo diente se usa y se desecha y se utiliza otro, ¿no? Por eso muchas veces a muchos no les gustan los reciprocantes, ¿no? Otra cosa que tiene el reciprocante, em, ay, estoy haciendo memoria del reciprocante. Otra cosa que tiene el reciprocante es que no podemos someterlo a mucha carga tampoco. El reciprocante, vamos a hacer ligeramente los picoteos también. 1, 2, 3 veces retiramos y realmente con el reciprocante no vamos a llegar a lo que es a la longitud de trabajo como tal. Vamos a empezar tercio cervical, volvemos a patentar el conducto no llegando a la longitud de trabajo, irrigamos constantemente, volvemos a hacer el picoteo 1, 2, 3, volvemos a colocar nuestra lima nuestra lima 10 sin llegar a la longitud real, por ejemplo, llegando a tercio medio, volvemos a irrigar 1, 2, 3 llegando a tercio medio y posteriormente vamos otra vez, ya después de irrigar, lo voy a explicar un poquito más en detalle porque no quiero confundir a nadie. Empezamos con primero, irrigamos primero abundantemente, bastante, hablamos de unos 10 segundos, irrigamos abundantemente, colocamos nuestra lima, lima número 10 sin llegar a tercio apical. Llegamos primero a tercio cervical, posteriormente, ya que ya está un poquito más ensanchado, colocamos lo que es el reciprocante, que vamos a colocarlo nada más en tercio cervical igual. 1, 2, 3 picoteos de 5 a 10 segundos. Retiramos, volvemos a irrigar, obviamente sacar todo ese barrillo dentinario que no se retiró del conducto. Posteriormente colocamos otra vez nuestra lima número 10 ya en tercio medio y volvemos y obviamente ya después retiramos y volvemos a colocar la lima reciprocante. Igual, picotes 1, 2, 3 veces de 5 a 10 segundos en tercio medio. Y si se dan cuenta, la lima reciprocante no va a ser otro movimiento más que coronoapical. Por eso es que les digo que va entrando de tercio cervical a tercio apical. Por eso vamos entrando así poco a poco.
y posteriormente, y obviamente, pues obviamente vamos a llegar a lo que es a la longitud de trabajo, ¿no? No lo podemos hacer de otra forma, ¿por qué? Porque vamos a llegar a hacer este efecto de tornillo y se va a quedar el instrumento dentro. Y posteriormente hay otros doctores que implementan esto de que al momento de terminar ya en tercio apical, vuelven a irrigar abundantemente y vuelven a colocar esta lima reciprocante otra vez, 5 a 10 segundos, pero no lo hacen con el mismo movimiento con el que hicieron anteriormente, lo hacen como nada más cepillando las paredes a los lados, precisamente para que se mantenga esa conicidad y si algo del conducto se quedó barrillo dentinario en el conducto, pues lo puedan retirar con mayor facilidad, ¿no? Ahora sí que más bien es para que darle ese efecto cónico al conducto, más que nada. Se puede hacer, es válido, no pasa nada. Al contrario, mientras no se le ejerza fuerza y sea realmente como una cuestión de cepillado, pues no altera el conducto, ni lo modifica, ni nada. Al contrario, es una cuestión que a lo mejor al conducto le va a dar esa conicidad, ¿no? Y posteriormente, sí, utilizar las revoluciones recomendadas por el fabricante. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros intentamos colocar el torque y la velocidad de un Pro Taper Gold a un Way One Gold y obviamente es completamente diferente, ¿no? No podemos colocar la misma velocidad a dos diferentes instrumentos, ¿no? Hay motores que ya tienen cargados lo que son los programas de cada instrumento. No todos, no, porque sería ilógico que pasara eso, pero sí algunos. Por ejemplo, hay un sistema de ProTaper, no sé si se dan cuenta que es como un Game Boy chiquito, que ese sí ya tiene varios programas de algunos instrumentos. Instrumentos detectores deben de entrar y salir girando. Ahora, no queremos hacer esto, el de que coloquemos un reciprocante porque estamos seguros de que es flexible, de que va a entrar y que no se va a atorar en el conducto y queramos someterlo y queremos que entre directamente en el conducto y lo dejemos bastante tiempo en un conducto curvo. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que se va a fracturar el instrumento. Deben entrar de entrada y de salida, de entrada y de salida, porque si no se pueden quedar ahí. Solamente el rotatorio con control de memoria pueden entrar estáticos y girar adentro del conducto. Control de memoria, ¿qué quiere decir? Tenemos dos estadios de una lima, ¿no? Rotatoria, que es la austenita y la más tensita. La austenita, ¿qué hablamos? De que nosotros podemos flexionar ese rotatorio y ese rotatorio va a regresar a su posición original. Esa es todavía la austenita. Y la que es más tensita, no sé si lo estoy diciendo, más tensita, sí, este, quiere decir que al momento que nosotros sometamos a calor o flexionemos esa lima, se va a quedar completamente doblada, no va a regresar a su posición original. La mayoría de los instrumentos reciprocantes ya tienen esta conformación más técnica. ¿Por qué? Porque tienen otro tipo de sistemas. Algunos son de otros colores, si se dan cuenta, hay colores azul, rosa, pero no es porque les quieran poner colores a las estrías ni nada de esto, no es por eso, es porque fueron manejados o fueron sometidos fueron sometidos a ciertos grados de calor. Por ejemplo, lo que son las azules, pues obviamente fueron sometidas a más calor y prometen ser más elásticas. Y las rosas, pues obviamente prometen ser completamente elásticas, ¿no? Que completamente entren a cualquier conducto, pero no hay la garantía de que el hecho que sean más elásticas generen el mismo corte. Obviamente, pues si son más elásticas es porque van a entrar en conductos más estrechos y obviamente cuando entran a conductos un poquito más estrechos, pues no hay la garantía de que pueden llegar a generar una conicidad de una convencional, ¿no? Puede ser que la conicidad a lo mejor sea un poquito más chica, precisamente porque van a entrar a lugares más estrechos. Entonces, obviamente, pues tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? No queramos que este, una lima rotatoria, reciprocante, que sea de este color, por ejemplo, rosa, vayan a tener la conicidad de una Protaper Next, ¿no? Hablamos de esto.
y entramos al ángulo helicoidal. ¿Por qué es importante este ángulo helicoidal? Estos ángulos que se crean por medio del eje de la lima y que se crean también por las estrías de la misma lima. Esta es una lima convencional, pero es para que se den una idea de por qué ocurre esto, ¿no? Si se dan cuenta, las limas rotatorias generalmente generan este ángulo entre cada estría, son de 45 grados. ¿Y por qué son de 45 grados? Porque si son de 90, esta es un poquito más cerrada. Si son de 90 como las Genstrom, si se dan cuenta, las Genstrom son como totalmente, las estrías son en pico, son como triángulos, son como pequeños triángulos unos sobre otros. Tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, al tener ese ángulo de 90 grados, porque obviamente entre cada, a ver si lo puedo dibujar aquí para que se den una idea. Como tienen este ángulo de 90 grados, un poquito menos, ¿qué ocurre? Que es más fácil que se queden atoradas dentro del conducto. Si tienen un ángulo de 45 grados, ocurre esto. Primero, que no se fracturan fácilmente. Segundo, que no tienen este efecto de tornillo, que se van a quedar retenidos dentro del conducto. Y obviamente los puntos o los puntos de las estrías obviamente van a alcanzar más corte que un ángulo de 40 grados que nada más va a empezar a desgarrar un conducto. Y son muy importantes estos efectos de tornillo, estos efectos de arco. ¿Por qué? Porque les decía, pues son los efectos que se deben evitar para evitar accidentes. Y evitar accidentes, ¿por qué? Porque efecto de tornillo, obviamente, como les decía, ya el hecho de que una lima, vamos a poner otra vez el ejemplo de la Gestron. Está la Gestron, que nada más y la especificación de una Gestron es que nada más se debe utilizar en la parte cervical del conducto. No más, no bajar más precisamente por estos ángulos. Si nosotros colocamos una Henson y la vamos bajando a lo que es el tercio apical del conducto, este va a ejercer este efecto de tornillo. Y al ejercer ese efecto de tornillo dentro del conducto, ¿qué va a empezar a hacer? Las estrías se van a empezar a abrir. Y estas estrías, hagan de cuenta que es como cuando nosotros tenemos una persona que tiene un rizo, como yo, una persona que tiene un rizo que es muy cerrado. Y obviamente cuando le empezamos a hacer así, le empezamos a estirar y el resto se va haciendo más largo. Lo mismo va a pasar con la gestión. La metemos a tercio cervical y obviamente como está sometida a presión, al momento que nosotros le hacemos presión para liberarla, esas estrías se van a empezar a abrir. Y aquí no pasa como el chino, pues que se queda totalmente estirado. Aquí pasa otra cosa. Pasa que se empieza a agrietar y obviamente pues se va a partir y se va a fracturar. Y para retirar un instrumento rotatorio es muy difícil. Un instrumento rotatorio para retirarlo de un conducto es muy, muy difícil. Y ocurre el otro efecto que es el efecto de arco. ¿Qué quiere decir? Vamos a volver a entrar a otro ejemplo. Si nosotros, como les decía, a lo mejor el palito de paleta no es tan flexible, no sé qué otra cosa podemos utilizar. Bueno, una lima, no nos vayamos tan lejos. Tenemos la lima rotatoria, la flexible que nosotros doblamos, que ejerce ese efecto, que tiene esa composición martensítica y que se puede doblar y se queda totalmente en esa posición. Y nosotros la metemos en el conducto y creemos que es como cuando estamos utilizando una lima manual, que sacamos y metemos así con fuerza y creemos que es como una picocoronal, ¿no? Y entonces ejercemos mucha fuerza y haciendo picotazos a fuerzas en la parte apical, aparte que vamos a desviar el conducto, aparte que vamos a crear una falsa vía y que vamos a crear un escalón, ese instrumento se va a empezar a doblar, se va a empezar a doblar y ya no por el efecto que tiene de calor, sino ya se va a empezar a doblar porque el instrumento ya está demasiado tenso, porque lo sometimos a mucha presión. ¿Y qué va a ocurrir posteriormente? Ese instrumento
nosotros no lo vemos en ese momento, pero si nosotros tuviéramos un microscopio y pusiéramos ese instrumento en un microscopio, ese instrumento empieza a tener pequeñas grietas entre estrías. ¿Y qué va a ocurrir? Vamos a tener el pequeño pedazo de instrumento rotatorio que va a quedar inclinado en tercio apical y a ver cómo lo sacamos. Imposible, no va a suceder. Y entonces se han creado varias generaciones, varios instrumentos. ¿Y por qué? ¿Por qué distintas causas? Precisamente según esto, para facilitar el trabajo del odontólogo, ¿no? Y el hecho de que tengamos instrumentos reciprocantes no quiere decir, el hecho, sí son innovación, sí se buscó que fuera más simplificado el trabajo, sí se buscó que fuera un poquito más fácil, pero no quiere decir, aguas, no quiere decir que sea más rápido. No va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque el procedimiento es totalmente igual para cada conducto. O sea, no igual, no quiere decir que igual no quiere decir que igual en cuestión de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, como les decía, un instrumento reciprocante es flexible, pero el instrumento reciprocante a veces no siempre va a tener, no le podemos ejercer mucha presión no le podemos ejercer demasiada presión. Bueno, no demasiada presión, como les digo, no le podemos ejercer cierta presión como la que le podemos ejercer a uno convencional. Tiene que ser muy ligera, casi que nada, casi que cepillando el conducto, ¿no? Entonces, por eso es que tampoco podemos darnos a la deriva de que va a ser más rápido, ¿no? Simplemente hay que mantener, nada más hay que cuidar que el reciprocante vaya, que limpie totalmente, ¿no? Que no se vaya a quedar nada de barrillo. Ahora, muchos doctores, perdón, hacen el de hacer, técnicas híbridas. ¿Qué quiere decir técnicas híbridas? Que a lo mejor utilizan, este, los instrumentos reciprocantes, pero antes de esto utilizan un glide pad y antes de esto utilizan otro tipo de instrumentos, combinación de instrumentos con el reciprocante para poder generar esa conicidad que quieren, ¿no? Del conducto. Otro es que utilizan primero, llegan el manual de la 10 a la 25 y de la 25 ya se siguen con las reciprocantes. Esa es otra modificación de la híbrida. Se supone que el reciprocante se busca que con un solo instrumento sea más rápido, que no se haga una secuencia de instrumentos, pero realmente pues mientras el conducto no permita que se genere la conicidad en ese instante, pues vamos a hacer varias veces para que se siga generando esa conicidad, ¿no? Ya me estoy quedando sin voz. Y entonces, como les decía, ocurre esto que les decía acá, van generando las estrías, van abriendo los instrumentos no por el uso, por el mal uso de ellos también. Y cuando nosotros decimos ese instrumento rotatorio ya no se debe usar, cuando veamos esto. Cuando veamos que este instrumento ya se abrió completamente, que esto va a llegar un momento que va a llegar a esta situación de acá. Ya cuando llegamos a estas dos situaciones, el instrumento rotatorio se debe retirar. ¿Cuántos pacientes? Aproximadamente 6 a 7 pacientes, no más un instrumento convencional. Y obviamente, como les decía, el reciprocante, si se puede en un solo diente, como lo dice el fabricante, mejor. No más, no se debe utilizar más. Y les decía, es muy difícil retirar un instrumento rotatorio dentro de un conducto y más si se queda en la zona apical. No vamos a intentar meter un instrumento rotatorio otra vez para retirar un instrumento rotatorio que se quedó en tercio apical o un tercio medio, ¿no? Obviamente, pues lo que vamos a hacer es tratar de pasar el instrumento o enuclear ese pedazo para que no esté en contacto con las paredes del conducto y pues, mantenerlo más conducto, ¿no? Y monitorear al paciente en dado caso, ¿no? Es lo que podemos hacer. Y ¿cómo lo podemos hacer? No vamos a tratar de colocar una lima manual del mismo calibre de la rotatorio o del mismo grosor, un poquito más grande el grosor, porque primero ni lo vamos a pasar en el instrumento
porque no va a haber forma de entrar. Segundo, se va a fracturar ese instrumento también, entonces vamos a tener una manual y una rotatoria dentro de un conducto, que va a estar peor la situación, y entonces sí nos vamos a poner completamente blancos del susto y no vamos a saber qué hacer. Y tercero, lo que vamos a buscar más bien hacer es manejar una lima de un calibre más chico. Un calibre más chico, ¿para qué? Para que pueda entrar a los lados de esta misma línea rotatoria, esta lima rotatoria. Acuérdense que tiene áreas de escape. Entonces, vamos a tratar de colocar esa lima en esas áreas de escape precisamente para podernos adentrar y podamos tratar de separarlo de las paredes del conducto, o precisamente para buscar que el sellado del conducto quede alrededor de la lima y no quede el instrumento pues pegando a la pared del conducto, ¿no? Y nos genere más contaminación. Porque si ya de por sí esa lima ya se quedó ahí, pues ya trae cierto barrillo dentinario, se está contaminando, y si que dejamos pegada a la pared del conducto, aunque nosotros hagamos la limpieza más buena que podamos, eso se sigue contaminando. Y aparte, obviamente, pues no vamos a llegar a lo que es la superficie donde está el instrumento, donde se aloja la parte principal de la punta del instrumento, y todo eso se va a quedar sin sellar. Y como se queda sin sellar, se van acumulando microorganismos ahí. Les decía en otra plática que tuve anteriormente que hay miles de microorganismos adentro de un conducto. Yo sé que un conducto tiene cierto grado de calor dentro del conducto, pero hay ciertos microorganismos que, aunque haya cierto grado de calor, se quedan ahí totalmente. Y más si hay un tejido que se está descomponiendo ahí, ¿no? Imagínense cuántas bacterias genera. Y si dejamos un instrumento ahí y no se sella correctamente y no está totalmente estéril, pues obviamente si ya teníamos un cierto grado de bacterias adentro, se va a multiplicar. Y obviamente pues esa persona nos va a regresar con dolor posteriormente, ¿no? Y vamos a terminar en una cirugía. Entonces, este es microscópicamente cómo se ve, pues, el conducto cuando se queda el instrumento alojado dentro de él. Si se dan cuenta aquí, ya hay ciertos microorganismos en esta parte del conducto. Este no, este es corte del histológico del conducto, pero aquí ya hay ciertas bacterias que se quedan aquí, acá hay ciertas bacterias, barrillo dentinario que se quedó alojado aquí, ya esto ya es contaminación, esto de acá ya es contaminación, y aparte estos puntitos de acá que se quedan alojados dentro del instrumento ya sin cierta contaminación. Y si no llegamos aquí, pues esta punta de aquí ya está generando contaminación y se expone al periápice, y entonces vamos a tener un pacientito que posteriormente nos va a llegar con un absceso posteriormente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No someter a los instrumentos a tensión, a estrés, si no es necesario. Hay que saber en cuál momento detenerse y decir hasta aquí. Y entonces, esto sea un poquito para que quien lo vea, pues le dé un poco de risa. Esto ya más es ya para relajar. Déjenme ver si lo puedo poner. ¿No me deja? Es un video muy gracioso. Déjenme ver si lo puedo quitar acá y lo puedo volver a poner, porque no me ha dejado ponerlo, pero ahorita lo pongo. Esto ya no es de odontología, pero para que vean que si hay ciertas situaciones en las que no podemos manejar tensión sobre ciertas cosas, porque podemos llegar a generar accidentes. Y obviamente si le manejamos ciertas fuerzas y ciertas masas sobre ciertas cosas, pues obviamente que cosas que no pueden manipular cierta masa y cierta tensión, pues obviamente va a terminar también en un accidente. Y este es un ejemplo. Ahí ya se movió esto. Lleva la mamá que cree que puede aguantar el carrito, y pues obviamente pues pasó lo que pasó porque el carrito es más ligero, y ella quiso ponerse sobre el carrito, y pues obviamente pues ella es más pesada, pues no le iba a aguantar. Entonces pues obviamente iba a suceder lo que iba a suceder. Entonces entra lo que es EMWARE, y EMWARE fue otra aleación. Les digo, todas las aleaciones totalmente flexibles entraron desde el 2006. Tenemos en cuenta que desde 1978
ya se manejaba lo que eran los sellados de los conductos, pero era totalmente como si fueran pulpotomías. No se llegaba más abajo del conducto, era totalmente la cámara pulpar, no se bajaba más, porque no se tenían instrumentos para bajar más. Posteriormente, hablamos de 1980, por ejemplo, un poquito menos, un poquito des- más antes, ya se manejaban lo que eran instrumentos, pero eran completamente instrumentos tipo aguja, no tenían estrías, o eran los tiranervios, ¿no? Que eran muy perjudiciales para el conducto, nada más retiraban la cámara pulpar y realmente no, pues no hacían la limpieza del conducto, ¿no? Y aparte de que dañaban las estructuras del conducto como tal, o se quedaban ahí atorados porque como no tenían estrías ni nada y nada más tenían las puntas y las puntas se quedaban atorados a las paredes del conducto, pues era lógico que en algún momento la mayoría de los instrumentos de este tipo tiranervios, pues se quedan la mayoría en su totalidad atorados en el conducto, ¿no? Y este, entonces en ese momento se utilizaban los conos de plata, o las obturaciones por medio de nada más del cemento, no eran cementos así que puedes decir, como los de ahora, Silapex, entre otros, eran cementos realmente pues de polvo y agregar y colocarlos dentro del conducto y así totalmente sin nada. Y posteriormente en el 2006, después de los 80s, pues obviamente llegaron los 90 y en los 90 ya se llegó a tener conocimiento, 90 2000 ya se llegó a tener conocimiento de la gutapercha, ya tuvo el conocimiento de algunos cementos ya más, ya no en polvo, sino ya más en conformaciones de una base una base y el activador. em, ya se tenía obviamente ya se tenían instrumentos y aleaciones de níquel titanio que eran elásticas, entonces ya se tenía una gran manufactura de la endodoncia como tal, ya era algo más elaborado. Obviamente era mucho más confiable para el paciente, entonces podría decirse que a lo mejor los pacientes que tuvieron algún dolor después de los 2000 pues desafortunadamente tuvieron que pasar primero por complicaciones de endodoncia, por las aleaciones de plata, o simplemente por una extracción porque no se pudo hacer más, ¿no? Y es triste, ¿no? Pero pues es realmente porque los avances no se pudieron dar a más. Entonces, ya las personas que entraron del 2006, del 2000 en adelante, 2006 en adelante, pues ya tuvieron una mayor fortuna, ¿no? Ya pudieron tener más posibilidades, ya pudieron, sus conductos curvos ya no terminan en extracción, ya pudieron tener algo más viable que les pueda durar más años. ¿Cuántos años? Pues realmente les puedo decir les puedo decir que sus pacientes, les puedo decir que aproximadamente una endodoncia tiene una vigencia aproximadamente de 10 años, ¿no? No más. Este, pero depende del paciente también, ¿no? No hagamos que esto de lo que nos dicen las investigaciones sea como algo concreto, ¿no? Pacientes que han durado mucho más tiempo, pero porque han tenido un cuidado con sus dientes, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la estadística, pero hay pacientes que han tenido endodoncias durante años y que les han durado porque han tenido mucho cuidado con su dentadura, ¿no? Entonces, no nos confiemos tanto en eso. Mejores propiedades mecánicas y mayor resistencia a a fatiga cíclica, como les decía. Entran reciprocantes que generan, que nos dicen, hago este movimiento para que precisamente para que no genere ese efecto de tornillo y me quede estancado en el conducto, un giro antihorario para que precisamente me desaloje del conducto fácilmente, soy más elástico porque soy más delgado, tengo otro tratamiento térmico, entonces tengo varias modalidades, soy dorado, soy azul, soy rosa porque mi efecto es martensítico y me puedo estirar más fácilmente dentro de los conductos. Entonces, son innovaciones que nos van mejorando todos los pronósticos. Nite control de memoria, a diferencia de reciprocante, es que tiene un poquito más de rigidez. Es la masa la masa del mismo instrumento es un poquito más espesa, entonces no es que le podemos generar tanta fuerza, pero sí nos permite que por lo menos
al momento de colocarlo dentro del conducto, al momento que hacer la rotación, pues no tengamos que desalojarlo tan rápidamente, ¿no? Sino que le permitamos que haga, que haga más corte dentro del conducto. Hay diferentes clases. Estas eran de las primeras y les digo, a diferencia es que muchas veces las primeras eran de que tenían una secuencia, que llevaban una secuencia un control de conicidad de cada una y había que hacer todas en el mismo secuencia, incluso de apertura, limas de apertura que precisamente desalojaban el tercio cervical para poder para que pudieran adentrarse a este tipo de limas. Después se fueron modificando por generaciones. ¿Por qué por generaciones? Porque se fueron innovando. Obviamente hablamos de una primera a una sexta generación. Esta Protaper Next, que personalmente es la que más me gusta a mí usar. No es una reciprocante, pero es rígida y permite conformaciones con densidades bastante variables. FKG lo he usado, pero FKG no me gustó tanto porque FKG de alguna manera es elástica y sí permite entrar a conductos muy curvos y muy estrechos, pero siento que no genera un corte o una conicidad muy grande. Entonces a veces se quedan los conductos muy delgaditos y realmente no tuve un buen gusto con este. Que lo mismo pasó con Big Taper, igual la misma situación. Son muy flexibles todo y tienen a lo mejor pero el corte, la verdad es que me deja mucho que decir, ¿no? Neonite no los he probado, pero se los pongo porque precisamente estos también son innovación. No tengo el gusto de probarlos, la verdad es que desconozco cómo trabajan. Y EdMax, este es un ejemplo de reciprocante que les digo, genera elasticidad, que maneja 45 grados de angulación de entre estría y estría, y que obviamente pues el efecto que tienen de las estrías, que también son diferentes porque van unas en una dirección y otras en otra, pues permiten hacer este movimiento reciprocante. Y este es el ángulo de corte que tiene al momento de cortar la lima. Y esa es una lima de conicidad .04 de una 25 de este mismo instrumento. Ahora, ningún instrumento rotatorio abre el camino de un conducto si no es patentado. Y esto es muy importante, como les decía, no es un instrumento de construcción. No estamos, muchas veces muchos pacientes nos dicen, es que ya no me vas a colocar el taladro, es que no es un taladro, es un instrumento, nada que ver con un taladro, no hace lo mismo que un taladro. Un taladro metes el tornillo y el tornillo abre la pared sin tener que hacer el mismo tornillo hace el hoyo. Aquí no, o sea, primero hay que patentar el conducto y posteriormente podemos colocar los instrumentos para que vayan abriéndolo. Y eso, a costa de que primero también hay que colocar a cada rato el instrumento de patente para que precisamente tengamos la idea de que ese conducto está quedando permeable, porque si no, se queda atorado. O se queda atorado o no llegamos a la longitud o todo el barrillo dentinario se quedó en la parte de abajo y se empieza a tapar el conducto. Y es la verdad. Instrumentos rotatorios, han empezado desde los que se conectan hasta los que ya son inalámbricos, se van innovando, van teniendo hasta los mecanismos dentro del instrumento, van mejorando con el paso del tiempo, como les digo, se van innovando. Y obviamente entramos a la rotación continua y reciprocante. Y ya vamos a entrar, ya les dije cómo manejarlos dentro del conducto, cómo manejar la irrigación, cómo hacer la técnica. Ahora hay que saber qué movimientos hace y por qué esos movimientos y por qué se les llama así o por qué se les llama así a bases de sus movimientos. Entonces, este es el reciprocante. Ahí, ya se adelantó esto. Este es el reciprocante y este empieza primero con un movimiento de 150 grados. Primero es este movimiento de acá. Primero un movimiento de 150 grados en sentido antihorario y luego un movimiento de 30 grados en sentido horario. ¿Y esto para qué? Precisamente para que no ocurra este efecto tornillo en el de que se queda atorado
y ya no puedo dar la vuelta, sino que el mismo instrumento dice hasta qué es mi límite y doy la vuelta para que el instrumento no se vaya a atorar o no se vaya a fracturar o no se vaya a tener microfracturas o no se vaya o vaya a tener fatiga cíclica. Entonces, tanto se cuida el instrumento como se cuida el conducto. Les digo, las únicas desventajas es que como es demasiado flexible para entrar también en conductos curvos, precisamente buscando el hecho de que no, de que se pueda generar esa elasticidad entre los conductos y pueda limpiarlos, no permite que pues que se haga mucha presión sobre ellos, ¿no? Entonces tiene que ser de cepillado y no tenemos realmente mucha garantía de que la limpieza la haga uniformemente, ¿no? Otra es que no podemos utilizar, de que vamos a gastar mucho en estos aditamentos, en estos instrumentos, porque les digo, nada más se puede utilizar en un solo diente, un solo instrumento. Entonces, imagínense cuántas cajas tendremos que comprar para cada paciente y más si eres endodoncista, ¿no? Y el de onda continua, pues obviamente, pues hace su movimiento en 360 grados. Podemos ejercer cierta presión muy ligeramente, no como, obviamente en el reciprocante no lo podemos hacer totalmente. En el continuo sí lo podemos generar un poquito más de presión, podemos hacer un giro de 360 grados, pero obviamente hay que tener en cuenta que pues, estos instrumentos también tenemos que tener un grado de cuántos pacientes podemos utilizar y bastante irrigación igual que el reciprocante. Los dos instrumentos son tornillas. La ventaja de ambos, ¿qué cualidad tienen igual los dos? Es que todos los instrumentos rotatorios tienen puntas inactivas precisamente porque buscaron que las nuevas aleaciones de rotación, este, pues obviamente como hacen una rotación por sí solas y como el movimiento lo hacemos hacia adentro, pues obviamente los fabricantes buscan que estos instrumentos no vayan a perforar. Y obviamente las puntas las hacen inactivas, pero tampoco no hay que hacer el hecho de que si son inactivas, pues vamos a someter al instrumento a que se vaya metiendo el conducto por medio de presión, porque vamos a generar, como les decía, el efecto de arco y se va a romper el instrumento o vamos a perforar el diente, aunque tenga una punta inactiva. ¿Por qué? Porque las estrías que tiene a los lados de todas maneras van a generar un corte aunque no queramos. Entonces, eso de que, es que tiene una punta inactiva y nosotros nos conformamos con eso y decimos, ay, no, es que no va a pasar nada y yo someto a tensión. No, no, porque va a suceder los accidentes. Los instrumentos se tratan con cuidado, con cariño y siguiendo las secuencias y las técnicas sin problemas. Entonces, este es un video de cómo se generan los movimientos reciprocantes. Permítame tantito. Como se toma un poco aquí está. Ese es el movimiento que hace la lima reciprocante y este es el movimiento que hace una lima convencional. ¿Se dan cuenta? Lo hace gira totalmente en sentido antihorario y luego se regresa en sentido antihorario 30 grados. Y la lima convencional no, lo hace directamente 360 grados. Este es BDW y esta es la secuencia que utiliza en reciprocante de 170 de giro horario y de antihorario 50. Y es un poquito más rápido. Si se fijan, hace más giro que que los de ProTaper. El que les di es de ProTaper. Este hace un giro un poquito más completo que el de ProTaper. Ahí está el de Desplace Aerona y maneja el mismo que el de ProTaper, 150 y 30 de reciprocante. Perdón, este es ProTaper, estoy ya confundiéndolos. Los ángulos de corte y si se dan cuenta, las áreas de escape son bastante grandes. Quiere decir que este tiene muy buen corte y tiene muy buen escape del barrillo dentinario.
Les digo, ¿en cuáles sistemas? Estos dos sistemas manejan los programas automáticamente, uno los puede programar directamente de estos programas y sin ningún problema. Y estos son sistemas que manejan tanto compactadores como los tanto de sellado que de corte de la gota percha, ¿no? Y hay sistemas ya computarizados que ya permiten incluso poner la imagen y directamente los ponen directamente con programables con la tablet. Los contrángulos también han hecho cambios, ya no son directamente de cabezal, sino son ya completamente directos como los de los implantes. Las conicidades. Este reciprocante es de dos, ¿por qué? Porque no es que utilicen por secuencias, es que, por ejemplo, hay conductos, por ejemplo, hay premolares que no podemos, que nosotros, que tenemos una conicidad de un 25 y obviamente nada más vamos a utilizar esta lima para introducirla dentro de este conducto y con esa lima tenemos para instrumentarlo. Y hay conductos un poquito más grandes como un conducto palatino o con canino que utilizamos nada más este instrumento y solito instrumentamos el conducto sin ningún problema. No es que vamos a utilizar 25 y después vamos a utilizar 40 dentro del conducto, no. Este es para un tipo de diente y este es para otro tipo de diente, completamente distinto. ¿Por qué? Por precisamente por la conicidad y por la magnitud del conducto. Estos son abreviaturas, pero son convencionales. Estos sí pueden ser reutilizados convencionalmente. Estos son reciproc, igual, les digo, por conicidades, dependiendo del conducto. A lo mejor este es para un mesial y sus abridores también. Y limas reciprocantes. Esta tiene un diseño más como la Henstrom, pero realmente no les aconsejo meter esta porque es muy, muy delicada. Esta sí hay que meterla con mucho cuidado. Que igual que una Henstrom normal, hay que tener mucho cuidado al colocarla en un tercio cervical. Estos son, estos ya son casos clínicos, pero estos no los quiero. Bueno, son casos que van derivados. Este es del el Reciproc. Estos ya fueron por medidas de conductometría y cómo termina. Les digo, ya han ido innovando, ya han sacado más calibres, entonces con calibres yo creo que ya la conicidad queda mucho mejor. Hay sistemas reciprocantes que son muy, muy delgados y no dan esta conicidad, pero hay otros sistemas reciprocantes que sí generan esta conicidad y sí generan como si fuera una convencional, ¿no? Ok. Este es un caso clínico y les voy a platicar este caso. Esta es una paciente de 28 años y llegó porque tenía una caries interproximal que ya estaba tocando lo que es la cámara pulpar y se decidió hacer un tratamiento de endodoncia. No se ve mucho porque la imagen la tenía más chiquita y la quise hacer más grande y le puse la texturación, pero nomás no. Este ya es la conductometría de ese mismo paciente. Tenía pulpitis irreversible. Este fue un sistema ProTaper. Este sí es convencional. ProTaper Next. Digo, ProTaper Universal, perdón. Este ya es la prueba de puntas. No sé mucho, perdón, pero ahora sí que. Pero aquí se ven el resultado final, ¿no? ProTaper Universal, secuencial, con mucha irrigación. No tuvimos problemas. Realmente, mientras se genera la patente del instrumento, no hay problema. Y con la irrigación abundante queda bastante bien. Aquí encontramos otro conducto distal de este lado, sin problemas. Y sellamos aquí sellé con Silapex, pero también hice con obturadores rotatorios. Y este sí no es mi caso, este es de otra persona, pero les indico, de todas maneras voy a ponerle referencia acá abajo. Y este se utilizaba en el sistema recíproco. No fue por secuencia, este fue de BDW, las puntas azules de BDW. Igual hicieron la prueba de puntas, no obtienen conductometría.
y al final, si se dan cuenta, es un poquito más delgado, pero les digo, es que depende, en los instrumentos reciprocantes hay instrumentos muy delgados, de unas familias que tienen instrumentos muy delgados porque son para conductos extremadamente curvos, extremadamente estrechos y que permiten que se liberen fácilmente de ellos. Y hay otros que ya tienen unas conicidades más grandes que precisamente son para estos conductos más anchos, ¿no? Pero pues, ahora sí que cada casa comercial los diseña diferente. Agradezco mucho esta oportunidad que me han prestado para darles esta plática y espero pues que contar con ustedes en otras, bueno, más bien estar presente en otras pláticas posteriores. Una disculpa por los inconvenientes, son cosas que se dan en vivo, uno no, ahora sí que no puede hacer nada, suceden. Y y uno lo que más puede hacer pues es que adecuarse, ¿no? O buscar la forma de solucionarlos en el momento. Entonces, pues espero les haya aprovechado. Me queda un poquito más de tiempo y aprovecho un poquito más para pues para que se aprovechara bien la plática, ¿no? Por los inconvenientes, más que nada. A continuación, Amedla se complace en entregarle el reconocimiento a la cirujano dentista Stephanie Fuentes por su participación como ponente internacional con su webinar Rotatorios Continuos y Reciprocantes en Endodoncia, impartido el 1 de febrero del 2025. Gracias por tan interesante tema.